Volvemos al aire, 16 minutos pasan de las 10 de la mañana y ya está con nosotros, como todos los martes, el señor Juan Pablo Rasti, quien le digo, buen día por la mañana, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? Yo no sé qué me pasa, Juan. Estoy con un sueño, dormí bien, Sí. perfectamente, con una cantidad de horas respetabilísimas, todo derecho, viste que a esta edad dormir todo recto, dirían los españoles, es como mágico, no Sí, despertarte, te nada. levantás mejor. Y estoy como si hubiera dormido 5 minutos, una cosa así. O sea, tengo como una cosa que le dije hoy a Pancho, Pancho, si vos ves que me voy ladeando, o que estoy hablando un poco lento, vení y pegame un sopapo porque me caigo. Y pasa, suele pasar. No, ¿Eh? yo hoy me levanté normal, O es digamos, como el tampoco. resumen de un cansancio largo, por ahí, que uno no se da cuenta. Sí, y puede ser. Puede ser, ¿no? En realidad eso es muy común en En la gente nuestra, mayor. sí, Dígalo, dígalo. en nuestra edad, Dígalo, si tenemos confianza, dígalo. que, viste, tomás menos descansos y menos, o tenés menos alegrías últimamente que las desventuras, y que ya se te va haciendo como una recidiva, le llaman los médicos, de frustraciones y cosas así que no la levantás con ningún complejo vitamínico, ni la levantás ni yendo al gimnasio, Y ni con un canto nada. en los dientes, nada, con nada, con nada, con nada, con nada. Pero bueno, es con lo Es la que vida. es con la vida que nos toca lidiar. Es la vida. Dijo Celeste, es la vida que me alcanza. Bien, yo no sé por dónde empezar, pero recién algo le pregunté fuera de micrófono y fue, ¿qué le pasó el jueves cuando se enteró? Y ahí me No, estaba contando fuera de micrófono. sí, bueno, te estaba Todos nos contando. enteramos medio solos, fue muy Sí, cómico, como después de algo, ¿no? sí. Como volviendo a casa, como después de algo, como... No, incluso como yo últimamente no tengo una rutina de ver, que yo demasiado, antes lo hacía, de ver programas Se fue políticos, ese tipo volviendo de muy cosas, ¿sí? inteligente. Entonces te llega por otros lugares, casi por accidente, digamos, porque también el teléfono te tira lo que consumís, te tira más de lo mismo siempre. Igual, aunque no la consumas, a la vicepresidenta te No, lo va a tirar. esto como que rompía todos Los esquemas, lógico. y, Marketineros. o sea, al principio no caí demasiado en la dimensión de lo que era porque incluso los primeros videos eran más, no tan claritos, así como la imagen esta que es mucho más escalofriante, la que está congelada la pistola sobre la cara de Cristina. Pero después con el pasar de las horas lo peor y que me viene ocurriendo en los últimos tiempos es como que me va generando una sensación de tristeza, digamos, de angustia, porque estamos retrocediendo en muchos aspectos en nuestro país, en la vida no solo política, porque esto es un hecho que por ahí está circunscripto Claro. en principio a lo político, pero en realidad creo que venimos retrocediendo, no sé si retrocediendo, pero muy diferente a lo que yo aspiro de una sociedad que resalta los valores democráticos, la libre expresión, que buscas otro tipo de cosas. Y esto realmente es la consagración de que en ese sentido vamos mal. Y no alcanzan a veces expresiones, por más que sean muy espontáneas y que sean bastante naturales y por ahí hasta incluso tradicionales en nuestro país, que es movilizarse, salir a espacios públicos a expresarse y demás. Yo creo que ya no está alcanzando, porque es el mismo espacio que en donde conviven diferentes tipos de expresiones. O sea, yo he visto en la Plaza de Mayo, por ejemplo, expresiones de algarabía, de felicidad, de expresiones de amor o lo que fuere, como también he visto manifestaciones sumamente violentas con pancartas pidiendo cualquier cosa. Entonces, digamos, tampoco me conforma esa salida a la calle porque es a qué. Y me parece que hay un sector de la población que sale siempre más o menos a lo mismo, a pedir, eh, qué sé yo, que se respeten todos estos valores democráticos y demás, pero hay otro sector que no.
que no le interesa, que todos los días los bastardea. Y bueno, nada, a mí me pasó de ver amigos, de gente muy, muy cercana, incluso mi hermana, sobrinas, además en la plaza el día siguiente, o en las calles de Buenos Aires, Ujú. y estaban felices, como que bueno, habían salido a bancar la democracia, y a mí me causaba tristeza, porque es como un enorme retroceso, a mi criterio, bueno, Sí, eso es sí, muy personal. entiendo. Es como un enorme retroceso que estemos en la plaza pidiendo eso, estamos pidiendo como lo 2022. básico. Es como que estás volviendo, qué sé yo, no sé, imágenes del 83, Ujú. del 84, el primer levantamiento cara pintada, que la gente de vuelta salió a la calle preocupada, decir, bueno. No queremos nada de lo que Y después se... muchos se imaginaron, ¿no? Viste, entran en esa, ¿qué hubiese ocurrido si salía el disparo? Y una catástrofe, sin duda, una Sin catástrofe duda. total, porque ahí sí se hubiesen disparado todas las animosidades exacerbadas que hay y que hoy por ahí uno las ve que están como O se están intentando... Exacto. ficticiamente retenidas. Y Ujú. ahí se hubiesen liberado con toda la virulencia. Entonces hubiese sido un desastre. Pero que exista ese caldo de cultivo es como que estás al lado de algo que se está armando una bomba atómica y bueno, es riesgosa y sí que es riesgosa. Y está ocurriendo eso. Si yo te pregunto por qué te parece que estas cosas pasan alrededor de Cristina, vos que... Yo creo que en algo tiene razón unas declaraciones previas que hizo Cristina. Yo creo que pasan y pasaron históricamente alrededor fundamentalmente de líderes populares. Pasó alrededor del peronismo mucho. Yo ayer hablaba de eso, los líderes carismáticos Eh, generan mucho amor y mucho odio. sí, pero digamos, básicamente o fundamentalmente en una historia de nuestro país han generado odios irracionales, digamos, Y porque, sí, así son los digamos, líderes carismáticos. ¿cómo justificás el histórico cartel de Viva el Cáncer? O sea, podía no gustarte Eva Perón, o podía ser, pero ¿qué sentido tiene eso? ¿Cuál es por más que vivamos en una sociedad democrática, cualquiera puede expresarse, hasta un imbécil, ¿no? Pero con eso, ¿qué planteás? Yo me acuerdo una vez tuve una intervención en el partido que me di cuenta enseguida después de que Intervine. intervine, de que a nadie le importaba un carajo lo que había dicho y que probablemente capaz que ni siquiera lo entendiera. Yo planteaba que hay una parte de la sociedad que lamentablemente vive de la negación del otro. O sea, el odio hacia o autodefinirte como anti. Era en la época que había muchos que se definían anti-kirchneristas, por ejemplo. En muchos años, o durante muchos años, Que es la peor hubo definición que puedes tener de cualquier cosa en la vida. Hubo cantidad de antiperonistas durante muchos años. Entonces yo agarraba y decía, bueno, desde el punto de vista filosófico, sociológico, si se quiere, ¿qué es ser anti? Es la negación de uno mismo, o sea, vos no sos nada. O sea, vos existís porque existe el otro. Exacto. O sea, yo y si soy... no existe el otro, desapareces. Cuando desaparece el otro, vos no sos nada. Entonces, Ujú. ¿qué sentido tiene el anti? ¿Por qué no probás con ser algo? Con definirte, autodefinirte de una buena manera. Y está lleno Sí, de está lleno. antis. Vos fíjate el discurso del intendente cuando dice, no, porque el kirchnerismo tiene olor a cala y qué sé yo. Sí. Hace rato que Ayala tiene expresiones anti. Ajá. No tiene expresiones propias, no Pro. tiene un discurso Pro, de una pro, persona pro. que está Yo a favor. gobernando Chacabuco. No Eh, tiene un discurso político. Y a veces ocurre también dentro del peronismo, o sea, quiero ser crítico también de eso, o sea, a mí me jode soberanamente que hoy hablemos del otro todo el tiempo, como que todo lo que hicieron mal, no estamos proponiendo nada, o sea, lo dijimos el martes pasado, Sí. a mí me genera cada vez más tristeza, porque leo, porque me gusta, y la Argentina tuvo
y tiene enormes potencialidades. ¿Y por qué sigo hablando de potencialidades y no de realidades? Porque seguimos en ese campo, digamos, seguimos en el campo de la potencialidad, no pasamos a la acción. Tenemos un país extensísimo con recursos naturales que, gracias a Dios, nos sostienen eternamente, digamos, porque... Desde que tenemos uso de razón, que decimos, tenemos los 4 puntos, los 4 vientos, los no sé qué, los 4 climas. No, de todo. Los no sé cuánto. Pero desde que soy chiquita que estamos como el culo. Sí, desde que vos sos chiquita y desde antes, de que no eras ni siquiera un proyecto de nada. Porque, bueno, pero quiero decir, yo puedo hablar con conocimiento de causa desde que tengo más o menos uso de razón, ¿no? Imagínate, y escucho este discurso, tenemos todo. ¿Dónde está? ¿Cuántas veces escuchaste a los tipos que más simpatizan por ahí con lo que hoy sería un pensamiento liberal o conservador, etcétera, etcétera, van a decir, la Argentina era la 5ª economía del mundo a principios del siglo pasado? Y yo la verdad que los tipos que dicen eso a mí me generan más bronca todavía, porque voy a decir, si a principios del siglo pasado un país como el nuestro, absolutamente gobernado por el conservadurismo y demás, era el granero del mundo, entre comillas, y se había convertido en la 5ª economía del mundo, ¿vale después de eso echarle la culpa, no sé, a Perón, que ganó en el 46 y gobernó a mediados de siglo? O sea, 50 años después, supuestamente vino la debacle. No, la realidad es que esa Argentina que tuvo tantos recursos, que tenía tantos recursos, por eso te digo, esas potencialidades que nunca terminan de perderse, dilapidó todo lo que no dilapidó Japón, Alemania en esa época, porque nosotros coincidimos de alguna manera con la Europa de entreguerras. Y Alemania había quedado devastada en el 19, ponele, y para el 40 y pico ya era una potencia nuevamente. Entonces, vos decís, tuvimos todos esos recursos, pero nos industrializamos. Nos falta una guerra a nosotros. Pero digo, generamos empleo, generamos posibilidades para cuando el peronismo en mediados de siglo intenta cambiar ese paradigma, y que de hecho lo logra, porque salimos de ese estado absolutamente liberal y nos transformamos en otra cosa, empezaron a aparecer empresas y empezó a aparecer una industria diferente, una industria más parecida a esa que te estoy mencionando, a la industria japonesa o la industria alemana de entreguerras, que sin duda debe haber sido el mayor desarrollo industrial en menor tiempo posible, porque digamos, más allá de que uno pueda después ver 50.000 películas de los nazis, pero digamos, la industria nazi antes de la guerra era descomunal. Todo tenían, todo, absolutamente todo. Los mejores barcos, los mejores aviones, los mejores tanques, los mejores... O sea, lo utilizaron para la guerra, pero el desarrollo industrial estaba. O sea, que podían hacer eso, podían hacer cualquier cosa. Vehículos, podían hacer aviones comerciales, no aviones que tiren bombas, digamos. Claramente. ¿Se entiende? Entonces, el espejo estaba, y el espejo sigue estando en muchos lugares del mundo. El espejo sigue estando, qué sé yo, en Surcorea, en los países nórdicos. Y nosotros tenemos cosas parecidas y mejores incluso. Y no arrancamos, y no arrancamos, y no arrancamos. Pero nosotros no miramos la economía, creo. Digo, el mundo de la política en la Argentina no mira la economía de otros países. En todo caso, mira la política. No sé, últimamente dejamos de mirar unas cuantas cosas. Pero, por ejemplo, vos fíjate que, sin ser crítico ni pretendo serlo, por favor que Elisa no lo entienda mal. Elisa viene a hacer una columna económica. Y yo de las últimas veces que la escucho, o sea, fundamentalmente son análisis de la Argentina que a mí menos me interesa, o sea, la Argentina financiera, la Argentina de los números, la Argentina del Excel, digamos. O sea, estamos mal hoy porque en realidad nos ajustamos acá o nos ajustamos allá o nos ajustamos en otro lado, ¿no es cierto? Pero hace rato que no hace, y yo, por ejemplo, lamento hoy que el peronismo que gobierna hoy no lo esté haciendo, lo que sí se hizo a mediados de siglo, que es poner en marcha
una economía a partir de la industria, a partir de las fuerzas productivas, no a partir del sistema financiero. Y hoy de vuelta tenemos un ministro de Economía como Massa que está tratando de ajustar, de acomodar ahí las cuentitas desde el punto de vista financiero. Y después lo demás, gracias a Dios, la Argentina todavía sigue teniendo un empuje privado que sostiene parte de ese delirio. Pero la realidad es que estamos mal enfocados. Tenemos que enfocar todas nuestras energías en generar nuevamente el desarrollo de esas potencialidades. Por eso Pero si yo no y entiendo seguimos mal, para discutiendo. poder generar esas potencialidades y tener dinero para invertir y poner donde tenemos que tener las cuentas ordenadas, si no, no podemos. Sí, pero Tenemos digamos que tener no es, plata para poner. pero digamos que no sé si es primero. Sin duda que tenés que. Y yo, en el estado en el Vos que fíjate estamos, no que, creo que podamos poner plata en ningún lado, Juan. ¿sabés Es cuánto? importante que nos sinceremos con esas cosas. Es decir, nosotros estamos con deudas, más deudas, más deudas, más deudas. Estamos con Bueno, deudas por todos hay lados. cuentas de Estamos con exportación. déficit por todos lados. Entonces, de qué plata me hablas para poner en dónde? Y la que hay se pone en subsidios. ¿Qué hacemos? Bueno, pero digamos, los ingresos de divisas existen y a partir de hasta ahora la poca capacidad de exportación que tenemos, digo poca porque fundamentalmente se reduce, digamos, la que es como más espontánea es la que se produce en el campo. Uh-huh. Yo miraba un cuadrito hoy de lo que es, por ejemplo, el cuadro de exportaciones del campo, básicamente es, lo que resalta es cualquier cereal que vos te imagines, pero en grano. Y después, hace un tiempo ya que hay un desarrollo que, bueno, tampoco está del todo en manos nuestras, pero existe en el costado del Paraná, de todo lo que es el corredor sojero, pero de aceite de soja. Y el aceite y harinas de soja hoy son el principal ingreso de divisas al país. Dentro de esos 41.000, 42.000 millones de dólares que entran por el campo, casi 12 entran por harinas y aceite de soja, que es a lo que uno debería apuntar desde cualquier sector de la economía. Esto estamos hablando del campo. Por ahí estás hablando de no vender el poroto de soja, sino vender el poroto de soja industrializado. Estás generando industria y mano de obra en nuestro país. Entonces, en cualquier otro sector de la economía, de la industria pesada, de la industria liviana, de la industria textil o lo que fuera, tendríamos que pretender lo mismo, o sea, generar productos exportables y con la mayor cantidad de mano de obra posible. La realidad es que el botón de muestra lo tuvimos siempre, porque es muy difícil pensar en que un país es un desastre cuando lanza satélites o tiene en órbita satélites con tecnologías que entre 8 y 10 países en el mundo solamente lo tienen. Entonces vos decís, hablemos mal, tan boludos no son estos tipos. Uh-huh. Pero a la vez, automáticamente que decís esta frase, decís, che, tan boludos no son estos tipos, tenés que decir, son recontra, boludo. Porque si teniendo esa capacidad están como están, son recontra, boludo. Eso es lo que a mí me duele. A mí me duele eso. O sea, como que cada día que me levanto digo, la pucha, y veo el diario, miro el teléfono y la noticia del día es una sandez total de, no sé, el intendente municipal que ya nos tiene acostumbrado o estamos hablando de algo que no ni cerca de ir por este camino, Uh-huh. de transitar este camino. Entonces, eso es lo preocupante. Bien. No sé si hablando de los caminos y de las andeses y de toda esta cuestión, hoy te levantaste y te enteraste que Chacabuco va a contar con ciclovías. Sí, vi la Uh-huh. nota, que de hecho estaban cerrando ahí algunas calles como para Empezar a pintar pintarlas. las ciclovías. Primera Junta, Reconquista, San Luis, La Rioja, Rivadavia, Moreno y 25 de mayo, San Lorenzo. Yo te A priori. iba a contar algo que nos pinta un poco.
Al lado, te quiero decir con esto algo, que te estoy diciendo. tránsito cortado por el pintado de ciclovías y al lado tránsito caballos retenidos. Yo no sé si vamos a tener un ciclo caballos Es que pueden ir paralelo a una, nosotros. una equinovía. Claro, los vamos Eh, acomodando hacia el lado, paralelos a nosotros. Y lo que yo ya me empiezo a atajar un poco, no es de cortamambo ni mucho menos, sino son calles recontra transitadas, estas que te nombré. Y te las nombré adrede, Primera Junta y Reconquista, San Luis y La Rioja, Rivadavia, Moreno y 25 de Mayo, San Lorenzo. Hay un montón de autos ahí Sí. que circulan como, bueno, ya sabemos cómo circulan. Sí, vos fíjate, yo te voy a contar algo ¿Qué me ibas a que decir? ocurrió en el año 2012. Háganla bien, háganla bien. Año 2012. Por eso te digo que cuando empecé a hablar de que por qué no miramos ciertos espejos y después por otro lado digo, fíjate que teniendo ciertos espejos no los ves, no te pareces en nada. Uno también a veces, a mí me gusta ser autocrítico y más cuando hay cosas que, por ejemplo, yo particularmente estuve en un lugar que podía haber hecho tales cosas y no las hice, entonces me critico Lógico. también. Yo formé parte de una gestión donde yo tenía un vínculo con el intendente muy cercano, muy estrecho, o sea, le podía plantear lo que fuera, pero no en todas me daba bola. Lógico. Y en todas aquellas en que yo hoy recuerdo que no me daba bola, yo digo, qué lástima, porque realmente la excusa es una... Ahora te la voy a decir. Sí, pero Tiene que ver con esto, con las ciclovías. Año 2012, vos ibas a Chivilcoy y ya las tenía. Y gobernaba en ese momento, había terminado Franetovi y había empezado un periodo le sucedía a Pitelli, que era el intendente de Chivilcoy. Bueno, Chivilcoy tenía muchísimas calles con estas ciclovías, pero estaban perfectamente planteadas. ¿Qué te quiero decir con esto? Chivilcoy tiene calles parecidas a las de Chacabuco, entonces si la ciclovía va por la derecha, sí, pero Chivilcoy está... por izquierda solamente se puede estacionar por izquierda. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Vivió mi hermana muchos años planteamos eso, Yo como era un tipo metido, digamos, porque yo estaba en la Secretaría de Producción, ¿qué tengo que ver con ciclovías? Pero me puse a escribirlo al proyecto. Curioso. Qué sé yo, porque por ahí también la vocación de abogado te lleva a que por ahí sabes cómo se redacta una ordenanza, cómo se redacta una norma. Después acercate a Loli Cerritela y más o menos... Entonces la empecé a hacer y la armamos y qué sé yo, bueno, se la llevamos a Mauricio. El argumento en ese momento dijo, está buenísimo, pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa, nos Juan? van a putear todos los vecinos que viven sobre la derecha y no pueden estacionar el auto enfrente de su casa. O sea, el argumento principal, porque además planteaba, no quiero hacer con esto el genio ni nada, sino que hay miles de proyectos como ese. Pero te quiero decir que a veces vos fíjate la excusa que invalida algo bueno. Te dijo, ¿nos van a putear? Y planteaba también, porque en Chacabuco hay una importante circulación de tránsito pesado que está ordenado hasta ahí. Por ejemplo, a las empresas, Lo sabemos. a las empresas que están en el centro tienen determinada una vía de ingreso y una vía de salida. O sea, un camión que ingresa, no sé, de Molino Chacabuco a Molino Basile lo hace por una calle y sale por otra. Obligadamente, no se puede salir de ahí. Pero por otro lado se podía ordenar calles donde directamente estuviese prohibida la circulación de tránsito pesado. Básicamente son aquellas calles más céntricas y las que son más finas, porque realmente hay calles de Chacabuco que son más finas que otras. Y aquellas donde tuviesen ciclovía no se permitía el tránsito pesado. No era tan complicado, porque, a ver, si vos ves en Google o ves el mapa de Chacabuco desde arriba, es una ciudad chica, una ciudad donde un tipo que es camionero puede llegar de una punta a la otra en algunos minutos más, pero no le va a cambiar la vida. Máxime que los camioneros, si vos conocés la actividad, pasan horas y horas y horas a veces esperando que lo carguen en un lugar. Entonces, no les puede joder que vos los mandes por una vía externa, por ahí, y que demoren un poco más de trasladarse en algún lado hacia el otro de la ciudad. Entonces, teniendo en cuenta todo ese tipo de cosas, vos tenés que dictar normas.
Y siempre que vos dictás una norma, Martas, incomoda a Milkas. alguien y beneficia a otros. Sí. A alguien siempre vas a incomodar cuando haces Acomodás a una alguien y norma. desacomodas a otro. Cuando vos tomás decisiones, en general pasa lo mismo. Sí, claro. Entonces yo lo que veo que acá siempre tomamos decisiones pensando, no, ¿qué pasará? A ver, desde el punto de vista electoral nos beneficia, ¿no? Si hacemos muchas cuentas antes de tomar una decisión que es útil. Hace Concuerdo. 20 100%. años que Chacabuco tendría que tener ciclovías. Que es una ciudad donde los chicos, los pibes tendrían que andar todos en bicicleta, ir al club en bicicleta, Totalmente. qué sé yo, pero de manera segura. Vos hoy ves cualquier medio digital y ves 6, 7, 8, 10 accidentes diarios. Sí. Y todos son con motos involucradas, con bicicleta que la tiraron al demonio, con dos vehículos. A Justina recién una bici, una moto, la llevó puesta caminando. Salió de atrás de, Eso, no sé, no la, quiero de decir, qué se auto, de qué justifica en una moto, de sociedad qué camión. Acá damos a la calle. Fíjate cada cuánto pasa un auto. ¿Se justifica que haya este nivel de accidentes? No. Pero entonces, ahí ya lo hemos hablado, la gente maneja mal y, Sí, y maneja con muy. toda su carga de locura Ujú. llevada al volante, ¿no? Ujú. Pero tampoco dentro de la infraestructura urbana se ha mejorado las condiciones. O sea, si vos le das un carril exclusivo para bicicletas, probablemente reduzcas muchísimo el nivel de accidentes en bicicleta. Pero si va por la derecha, y bueno, nadie, absolutamente nadie, ningún vecino, por más que quiera bajar, justo que no puede estacionar sobre la derecha, porque ahí obstaculiza la vía y automáticamente obliga al de la bicicleta a esquivarlo y por ahí ya se complica. Y no es tan difícil de cumplir. Estaciona sobre la izquierda y si no estaciona a la vuelta y si no hace lo que Caminá debe 2 hacer, qué cuadras. sé yo. Ah. Pero vos fíjate cómo invalidas algo bueno con una excusa muy poco atendible. ¿Tenés más o menos idea de cuánto hace que está en Chivilcoy la ciclovía? Y para mí, sí, Unos cerca 10. de 20 años. Más. Sí. Bueno. Entonces, ¿nosotros por qué no lo hacemos? Por eso que te digo, o sea, siempre contamos una excusa que invalida porque el vecino X se va a quejar o el vecino tal. Explícame por qué los caballos no están en un predio rural y no No, dando lo de vuelta los por todos caballos es lados. inentendible que no se pueda Pero solucionar. ahí tenés, después decirte que recogiste 3 caballos de la calle, los llevaste al predio de la sociedad rural. Al pedo, vuelven a los 5 minutos. En el predio de la sociedad rural decía, y bueno, pero hay que alimentarlos y esto genera un costo y los caballos no sabían de quién era y salían a buscar quién era y eran de Pirulo y Pirulo iba a la municipalidad y se quejaba porque bueno, ¿cómo le van a sacar los caballos? Si le devolvían los caballos, los volvía a dejar en el mismo lugar. Entonces no nos queremos pelear con nadie, a nadie le queremos aplicar ninguna sanción porque se va a Sí, no enojar. queremos pensar de qué manera que no haya más caballos sueltos en Chacabuco, Pero es digamos. sencillo. Yo ayer, mira, por ejemplo, en el barrio donde yo vivo, que era una zona de quintas, pero hace 10 años, qué sé yo, un poco menos, cambió la zonificación y es residencial hoy. Entonces, claramente, si es zona residencial, los caballos que solía haber antes no deberían estar. Bueno, fue una discusión permanente mía con un vecino que los largaba, qué sé yo, que bueno, me cansó. Listo, basta, me cansaste. Bueno, al día de hoy siguen apareciendo y siguen apareciendo. Yo ayer veía, lamentablemente, una noticia de un chico de O'Higgins, qué sé yo, que perdió la vida por la patada de un caballo. Sí, le estaba contando a Pancho, por la patada patada de un caballo. en un campo en Santa Fe. Para lo único que sirve esa noticia es para reflejar que, vos fíjate, este chico que trabajaba con caballos y que seguramente sabía tomar recaudos, cómo manipular este tipo de animales, que no son malos per se, pero bueno, te pueden patear. Lógico. y te matan. Sí, no es que van a patearte para matarte, No, es una no, cosa que pueden pero hacer. Es algo que puede suceder. Exacto. Bueno, a esta persona que trabajaba con caballos le pasó esto. Imagínate, en mi barrio, nosotros armamos una placita y demás, Sí, los y más de una chicos, vez gente que he no tiene idea encontrado cómo 3 o 4 funciona. caballos en esa plaza, Ajá. donde deberían ir a jugar chicos. ¿Está bien? No, ¿Hace falta que yo vaya a ver al dueño de los caballos a explicarle esto? no. Que se cae de maduro, que el caballo no puede estar ahí. Ahí. Y el reflejo básico, digamos, ¿por qué te das cuenta que estuvieron los caballos en la plaza? Sí, claro. ¿Cómo te das cuenta que estuvieron los caballos Un en la plaza? olorcito y unas cositas que unas hay cositas como que dejan. gordas. Entonces tenés que ir
100 veces al tipo decirle, y el tipo te miente además, dice, no, pero yo no los dejé, no, serán de otro, ¿viste? Oh, Y vos ves siempre esas cositas que dejan los caballos ahí, y está claro que fueron. Entonces, no podés acomodar eso. que es una cosa tan mínima. Entonces, por eso la sensación a veces de cierta preocupación, de cierta tristeza, de cómo estamos, involucra fundamentalmente a la gente. Ujú. O sea, nosotros no podemos reclamar todo en quien nos dirige. Tenemos que también hacer nuestra parte. Y ya te digo, hay muchas cosas. El tránsito, hoy en Chacabuco, seguramente es una de las situaciones más desmadradas que tiene esta gestión. Que Sin había duda. arrancado con un montón de operativos de tránsito, pero el resultado hoy, después de 7 años de Lo gestión, vengo diciendo desde que arrancó el primer operativo en el gobierno de Ayola, que no servían absolutamente para nada más que para recaudar, y acá estamos con el tránsito cada vez más caótico. bueno, por eso te digo, o sea, cuando vos tildás qué cosas pudo haber hecho bien o principió haciendo de una manera y hoy, después de 7 años, están peor que antes quizás, Ujú. eso es lo que te permite definir a una gestión. Y una gestión que realmente hoy es muy mala. Hay una ausencia total de trabajo que dé resultado. Profe, le voy a hacer una pregunta. En la presentación del proyecto, que fue una conferencia de prensa de, hoy que el número de día es 6, 6. de ayer, están, fue en la Casa de la Cultura, encabezada por el secretario de Gobierno Ignacio Orsini, el secretario de Obras Públicas Fabio de Palma, Sí. el secretario de Seguridad Darío Siminelli Ujú. y el subsecretario de Medio Ambiente Marcos Pintos. Fueron los que presentaron el proyecto de ciclovía en la ciudad. Y La bien, pregunta es, mi pregunta es hacia vos. No sé ni cómo hacértela. ¿Dónde está el intendente? ah, Digamos, no es que a mí me interese, ¿sí? O no me parezca, o me parezca, perdón, que cualquiera de estos 4 funcionarios no puedan llevar adelante una conferencia de prensa y presentar todo lo... No es que no lo... ni mucho menos. Pero lo que yo estoy notando es que no está en ningún lado. Entonces mi pregunta es, ¿tenés idea qué está haciendo? y la del pez, nada. No, en serio. Porque me llama Sinceramente, mucho la no. atención. Hay muy poca gestión. Digo, Muy no poca vuelvo a gestión. repetir, no quiero decir que estos 4 funcionarios no puedan llevar adelante esto, ¿no? Pero no aparece en ningún lado. Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo? Pero bueno, generalmente las ausencias del intendente o de un intendente a diferentes actos de gobierno, generalmente están marcadas por la excusa inmediata de quien hace, no sé, el inicio de la locución, de que, bueno, el intendente no nos acompaña hoy porque viajó a La Plata, a Buenos Aires, o eventualmente podría llegar a tener algún estado de salud que lo impida. A Chacras Pinar del Este. Pero la realidad es que esa excusa hoy ni siquiera la esbozan los funcionarios que inician una conferencia como esta, porque la realidad es que el intendente no está en ningún lado. O sea, debe estar en algún momento, supongo, en el despacho, firmando Alguna cosica. cheques y cosas por el estilo, y alguna otra cuestión similar, pero hace rato que no ves una noticia donde, bueno, el intendente viajó a tal lugar, estuvo con tal ministro, con tal no sé qué, gestionando tal cosa. Sí. Eso no, o sea, no está teniendo viajes de gestión, no está teniendo apariciones como esta, que fundamentalmente no sé si son de gestión de él, porque si vos le encomendaste a tus funcionarios que se encarguen de esto, vos en realidad vas a cortar la cinta, como se hizo siempre. Digamos, no, bueno, pero suponete que estén ellos 4 ahí y él está haciendo otra cosa, no hay ningún problema, de hecho estaría buenísimo, sí. Pero es que no está en ningún lado. No, ni siquiera eso. Y bueno, y por otro lado... y después, viste, a mí cuando vos lees este tipo de noticias, o sea, yo aplaudo que haya por lo menos el intento de hacer ciclovías, bárbaro, lo aplaudo, listo. Ahora bien, cerramos paréntesis. Cerramos y vayamos a la otra parte.
Eh, Viste que el celular te tira siempre como mix Cereales. mix de noticias de cualquier lado del mundo, qué sé yo. Y a mí muchas veces me pasa y me genera como una sonrisita parecida a la que vos tenés ahora, de costado, ¿viste? Así que no te cansás a reír. Sí, pone, no sé, la sonda marciana ¿viste? ¿Qué hicimos? ¿What? De los chinos descubrió no sé qué cosa en Sí, Marte. Y atrás de eso viene un, un algo de acá. e pintaron en el piso la ciclovía, porque la realidad es que no van a hacer ninguna obra, o sea, van a pintar una línea amarilla Correcto. de 1 metro y Y pico van a para que dibujar una bicicleta con un claro, y dibujan una bicicleta. muñequito. Entonces, vos agarrás y decís, la pucha, qué distancia que hay, digamos, entre una cosa y la otra, entre algo que están haciendo estos tipos, estos chinos que también les va, Pero porque eso lo hicieron hace y algo años. de lo que estamos haciendo nosotros en nuestro pueblito acá de Chacabuco, que realmente es muy lamentable. Como cuando se inaugura una zanja. Vos nunca viste en esta gestión que hacen toda una Sí, parafernalia impresionante y hay 2 o 3 máquinas, que algunas de ellas las llevan de gusto, porque si vos hiciste una zanja está claro que la motorniveladora está el cohete ahí, o sea, o que el no hizo camión de no nada. sé qué está de gusto, pero Sí. bueno, lo llevan igual y van todos los funcionarios, Ujú. debería estar el de obras públicas o servicios, como Y mucho, ya. y van, qué sé yo, no Si sé, no tienen van nada que 20 hacer. y están ahí. Totalmente. Y vos decís, básicamente inauguraron una zanja, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé si tenés para alegrarte tanto. Los vecinos del barrio que hasta hacía poquito le entraba agua por todos lados, se le inundaba la Lógico. esquina, se ponen contentos porque le hicieron una zanja, pero no es a lo que uno aspira, digamos. Por eso digo que está muy devaluado el discurso de qué es lo que tenemos que aspirar, a qué tenemos que aspirar como Chacabuco, a qué tenemos que aspirar como una ciudad que realmente tiene también mucha potencialidad. Nosotros Ujú. vivimos en la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires, Otra cosa que me cansé de escuchar. una de las zonas más ricas del planeta, no de Argentina solamente. Ujú. Y vos pegás una vueltita por Chacabuco a la tarde, haceme el favor, Sí. y fíjate lo que ves. O sea, las calles destrozadas, basurales en cualquier esquina, barrios, te diría, no sé, pero me lastima que en Chacabuco haya barrios tan pobres o tan decadentes. Pues lastima, tendría que ser, Chacabuco prácticamente tendría que competir con, no sé, alguna comunidad o una campiña suiza, porque la verdad tenés todo, todo. Y, y es la mediocridad y bueno, y se festeja esto, se festeja hacer una zanja o la ciclovía pintada en el piso. Bueno, yo te digo, aplaudo que por lo menos la hagan, pero no es más que eso. Bien. Con esto nos despedimos con sí, la curiosidad por ver cómo se pinta la ciclovía. A ver Y cuándo empieza, qué directrices se nos van a dar a quienes las tengamos que usar o de qué manera las vamos a usar y sobre todo cómo van a convivir con el tránsito, ¿no? Porque a partir de ahí, como vos dijiste, van a tener que poner el estacionamiento del sí, otro lado. del lugar donde está trazada la ciclovía no puede haber tránsito. Exacto. Habrá que definir, eso tiene más que ver con la educación, por supuesto. La gente tiene que respetar Sí, claro. total y absolutamente la ciclovía. O sea, no puedes pasar por ese lado por más que no venga ningún ciclista. Después hay que ver qué ocurre en las esquinas, si realmente se los va más o menos a respetar. Porque estaría buenísimo. O sea, en Chacabuco que hoy pueda salir de manera segura por una ciclovía y transitar por casi toda la ciudad sería un avance en varias áreas. Por eso entiendo que estén estos 4. Ujú. Hay un avance fundamentalmente en seguridad vial, en medio ambiente, Sin duda. y la gente no le va a venir mal a pedalear, Un poco. así de paso hacer ejercicio, Totalmente. más en esta época del año. Pero te quiero decir que, no sé, será una prueba de si estamos capacitados para cosas más grandes, porque ya te digo, es como un poco el piso.
Si dentro de 3 meses nos sentamos acá y vemos el fracaso de la ciclovía, quiere decir que no somos capaces ni siquiera de hacer funcionar una ciclovía. Bueno, hay que entregar el mando, muchachos. El control remoto. Hay que entregar el control remoto, dáselo a otro, porque claramente no estás para cambiar ni siquiera de canal. Bien, y nosotros portémonos como corresponde. Muchísimas gracias, como siempre, Juan. 56 minutos pasan de las 10 de la mañana, pasó Juan Pablo Rasti en Kilómetro Cero. Kilómetro Cero.